Transformar e integrar información geográfica. En esta actividad vamos a transformar e integrar los datos que descargamos en la actividad anterior. Los datos de partida los tenemos aquí. Tenemos la zona de trabajo en formato GeoPackage, donde tenemos los polígonos del término municipal y del mínimo rectángulo que lo contiene, y adicionalmente tenemos una serie de capas temáticas, una ortofotografía, el MDT, Cartociudad, Corine Land Cover y las bandas de satélite. Entonces, aquí lo que se indica es el prefijo del nombre que le vamos a poner a cada una de las capas resultantes a partir de estas. ¿Qué transformaciones vamos a realizar? Pues lo que vamos a hacer es recortar cada una de esas capas por los dos polígonos. El polígono de la capa del término municipal y el polígono del rectángulo que contiene al término municipal. Es decir, a partir de cada una de las capas que tenemos aquí, debemos obtener dos. Los nombres de las capas resultantes estarán compuestos por el prefijo que se indica aquí para cada una, más el nombre de la capa que se use para recortarla. La del término municipal estará compuesto por el nombre del municipio más nuestro usuario de correo, y esta es exactamente igual, solamente que tiene incluido el término VBox. Por ejemplo, en mi caso, estos son los sufijos que debo añadir a cada una de estas capas. Para los datos vectoriales, lo que vamos a hacer adicionalmente es proyectarlos para que tengan el mismo CRS que tienen estas capas iniciales. Y los datos raster, le vamos a conservar su CRS, no los vamos a proyectar por ahora. Adicionalmente, antes de realizar ninguna transformación, lo que deberíamos hacer es comprobar que la codificación es correcta en las capas vectoriales. Es decir, que las palabras que tengan tilde se lean correctamente. Por otro lado, como es posible que algunas de las capas vectoriales sean muy grandes, pues es posible que nos interese, antes de proyectarlas, recortarlas, para evitar proyectar puntos que no vamos a necesitar. Adicionalmente, como tenemos que recortar las capas dos veces, una por el polígono y otra por el rectángulo, podemos recortar primero la capa por el rectángulo y el resultado recortarlo por el polígono. De esta manera trabajaremos con menor volumen de datos para realizar esas operaciones. Adicionalmente, lo que tenemos en este documento son las operaciones básicas para realizar sobre las distintas capas con R, tanto raster como vectorial. Y también se muestra cómo realizar las operaciones equivalentes con QGIS. Yo en este caso me voy a centrar en R exclusivamente. Para realizar estas operaciones vamos a utilizar los paquetes SF y Tierra, que son los paquetes de amplia difusión para trabajar con datos vectoriales y raster respectivamente. Adicionalmente vamos a usar dos paquetes que se han desarrollado en esta asignatura: el paquete SATRES, Satellite Resolution, y el paquete SIG-UGR. El paquete SATRES está en CRAN y SIG-UGR está en GitHub. Entonces podemos comenzar precisamente instalando estos paquetes. Nos venimos a RStudio, abrimos un nuevo script de R y bueno, para instalar el paquete SATRES nos venimos aquí a install y escribimos el nombre como cualquier otro paquete de CRAN y lo instalamos. Para instalar el paquete SIG-UGR nos da aquí las instrucciones. Como no está en CRAN, tenemos que instalarlo desde GitHub. Pues ejecutamos esta instrucción. No tengo instalado el paquete DevTools, pues lo instalo.
Y a continuación ya puedo instalar el paquete SIG-UGR. Depende de unos paquetes que hay actualizaciones. Ahora mismo no necesito nada crítico de las actualizaciones, entonces le voy a indicar que no quiero actualizar ninguno. Ya lo actualizaré todo después. Ya está instalado. Entonces lo que voy a ir haciendo es desarrollar aquí el código necesario para generar los datos transformados a partir de los datos que descargué en la actividad anterior. Los datos anteriores están aquí en la carpeta Lanjarón y aquí están clasificados por el origen de los datos. Entonces lo que voy a empezar es creando una nueva carpeta que le voy a llamar práctica 03 out, salida. Aquí tengo la carpeta donde voy a crear los archivos resultantes de las transformaciones. Y aquí tengo el primer archivo que voy a necesitar. Lo que voy a hacer es copiar el nombre. Es el archivo donde tengo las capas del polígono del municipio y del rectángulo envolvente. Entonces, como es un GeoPackage, lo que tengo que hacer en primer lugar es leerlo. Aquí tengo para leer una capa vectorial. Para ver las capas, pues puedo copiar este código. Precisamente era este nombre. Pues ya tengo el archivo. Tengo que indicar la carpeta donde se encuentra. Entonces es datos Lanjarón. Le he puesto una barra delante. Ahora sí. Y aquí tengo las dos capas que necesito. La del polígono y la del mínimo rectángulo. Entonces, aquí tengo para leer una capa. El archivo ya la tengo. Esa es la capa que quiero leer. Y aquí tengo el nombre de la capa. Ya tengo esa capa leída. Necesito leer la otra capa, la del mínimo rectángulo. Para no equivocarme con el nombre. El archivo es el mismo, pues aquí tengo la otra capa. Ya tengo las dos capas con las que voy a hacer los recortes. Y ahora lo que tengo que hacer es para cada una de las capas que se indican aquí, tengo que recortarlas según las capas del municipio. Entonces, por ejemplo, voy a empezar por las capas temáticas. Voy a empezar por OpenStreetMap. Y aquí tengo todos los shapefiles. Lo que tengo que hacer es leer este fichero y ver qué capas considero. Aquí tengo para leer un archivo. Entonces tengo que indicar el nombre de este archivo. Está en la carpeta OSM y el nombre
Estas son las capas. Por ejemplo, voy a considerar una capa de puntos. La manera más inmediata de ver las capas es desde QGIS. Me vengo a QGIS y aquí tengo de OpenStreetMap. Este es el archivo de los chapefiles y aquí tengo las capas. Por ejemplo, si busco una de puntos, esta, y puedo ver la tabla de atributos rápidamente sin necesidad de escribir nada de código. Son puntos de interés de los distintos municipios. Esta me vale. La capa es OSM Poise Free. Es esta capa de aquí. Entonces tomo el nombre y lo copio. Y esa es la capa con la que voy a trabajar. Le voy a dar un nombre a la variable adecuado a la capa que estoy leyendo. Asigno el nombre de la capa y la leo. Es de puntos y tiene 116.000 puntos. Para comprobar que la codificación de la capa que acabamos de leer es correcta, lo más inmediato es ver la tabla de la capa. Aquí podemos ver si hay alguno con tilde. Aquí tenemos uno con tilde. Entonces podemos considerar que la codificación con la que hemos leído la capa es correcta. Lo primero que tengo que hacer es recortar esta capa por una de estas dos. Según las recomendaciones, es mejor comenzar por la del mínimo rectángulo, porque así nos vamos a quedar con menos datos para después recortarla mediante el polígono. Entonces, vengo al documento, recortar una capa. ¿Cómo recortar una capa vectorial? Y aquí tengo una capa vectorial mediante el mínimo rectángulo envolvente. De hecho, ni siquiera tendría que dar el mínimo rectángulo, me bastaría con dar el polígono. Pero bueno, como tengo el mínimo rectángulo, pues no tiene que calcularlo. Entonces aquí le voy a llamar resultado. ¿Y qué tengo que recortar? La capa esta de aquí. Y voy a empezando por la variable que contiene el rectángulo. Me está indicando que no tienen el mismo CRS. Entonces lo que tengo que hacer es reproyectar alguna de las dos para que las dos tengan el mismo CRS. ¿Cuál reproyecto? Si lo veo en QGIS, esta es la capa que pretendo recortar. Y ahora me puedo venir y ver el rectángulo. Ese es el rectángulo, que tiene 4 puntos. Entonces va a ser más fácil, más rápido, reproyectar el rectángulo y recortar la capa. Y con los puntos que se queden aquí dentro, pues volverlos a reproyectar. Solamente esos puntos. Lo voy a hacer así. Me vengo aquí, ¿cómo reproyecto una capa? Mediante esa instrucción. Tengo que reproyectar la de VBox mediante la de OpenStreetMap, usando el CRS de OpenStreetMap. Tomo como CRS el CRS de OpenStreetMap y reproyecto la capa VBox sobre esta nueva. Y ahora ya sí lo puedo recortar. El resultado es tarda un poco porque tiene que considerar muchos puntos. Este es el aviso que había aparecido en otras ocasiones que podemos ignorar. Y entonces aquí tenemos el resultado.
que son los puntos que quedan dentro del municipio. Como uno de los requisitos es guardar ese resultado con el CRS de las capas que tenemos, pues lo que podemos hacer a continuación es reproyectarlo. No tenemos por qué conservar el antiguo. Le decimos que considere la capa original. Es decir, una vez que ya lo hemos recortado según la capa reproyectada de VBox, el resultado lo reproyectamos según la capa VBox original, para que tenga el CRS de las capas del municipio. Y aquí tenemos el resultado. En este caso es el que tenemos proyectado de la zona 30N. El anterior era el que teníamos con coordenadas geográficas. Pues ya tenemos la primera capa obtenida. Ahora tenemos que obtener la segunda. Partiendo de este resultado, tenemos que recortarla según la otra capa, la que no tiene VBox. Tomamos la capa resultado y la recortamos según la capa del polígono. Y ese es nuestro resultado 2. El mismo aviso y aquí tenemos nuestro resultado 2. En este caso no hay conflicto porque ya tiene las dos el mismo CRS y nos quedan 272 puntos. El anterior tenía 273. Algo no está bien. Este es el que hemos obtenido mediante el rectángulo y este mediante el polígono. Entonces, seguramente no lo hemos recortado bien mediante el polígono. Aquí lo estamos recortando mediante el rectángulo y aquí mediante el polígono. Pero si miramos, para recortar una capa vectorial mediante un rectángulo es con crop, mediante un polígono es intersection. Tenemos resultado, lo miro de nuevo, que tiene 273 elementos. Y ahora resultado 2, que tiene 121 elementos. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar esos resultados en un geopackage, usando los nombres que nos da el documento. ¿Cómo se guarda una capa? Pues aquí lo tenemos. ¿Cómo guardar una capa vectorial? Lo copiamos. ¿Qué capas queremos guardar? Pues queremos guardar. Vamos a empezar por aquí. El prefijo que tenemos que usar, porque se nos va a repetir. Queremos guardar una capa temática de puntos. Este es el prefijo que tenemos que usar. La capa del polígono estará compuesta por el prefijo seguido del nombre del municipio. Y la capa recortada por el rectángulo
estará compuesta por eso mismo, pero tiene en medio esto, que son los nombres de las capas. Con esto tengo definidos los nombres de las capas. Por ejemplo, la del polígono, pues es como se tiene que llamar. Y la del rectángulo, ese es el nombre que tiene que tener. El archivo tiene que ser el nombre del polígono seguido de la extensión GeoPackage. Ese es el archivo de salida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que escribir aquí? Pues tengo que escribir el objeto resultado en este tengo que escribir el objeto resultado 2 aquí tengo que escribir la capa, que es resultado, es la de Bbox. Esta es la de resultado 2, es la del polígono. Y ahora me falta por definir el archivo. Lo que voy a hacer es definir una carpeta de salida. Ya tengo aquí la carpeta. Y entonces tengo que venirme a la carpeta datos, Lanjarón. Práctica 03 out. Y tengo que añadir el nombre del GeoPackage, que ya lo tengo ahí. Entonces tomo esto, paste 0, fileout. Y como lo tengo que escribir dos veces, voy a usar una variable DNS. Y ya lo tengo así. Y aquí también DNS. Escribo la primera capa, resultado, que es Bbox, resultado 2, que es el polígono, y las dos las escribo sobre el mismo archivo. Y aquí lo tengo creado. Si lo miramos en QGIS, aquí tenemos el rectángulo envolvente, aquí el polígono, y ahora podemos ver los resultados. Aquí tenemos los puntos dentro del rectángulo y los puntos dentro del polígono. Todos los puntos del rectángulo que están dentro del polígono están cubiertos por estos puntos. Podemos decir que el resultado es correcto. Estas mismas operaciones hay que hacerlas para cada capa vectorial. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 capas vectoriales.
Entonces lo que puedo hacer es, para no repetir lo mismo tantas veces, tratar de hacer una función que realice estas transformaciones. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto para no modificarlo y sobre eso cambiarlo. Voy a poner aquí una línea divisoria y sobre esto tratar de modificarlo. Pues por ejemplo, ya tengo aquí cargadas en estas capas las capas de recorte, pues esas no las voy a tocar, las puedo usar como variables globales. Tengo el archivo, necesito la capa que también la tengo aquí. Esto lo tengo que leer para cada caso. Tengo que leer la capa, tengo que hacer la transformación, pero solo en el caso en que sean distintos. Es decir, lo que tengo que hacer es determinar si tengo que hacer la transformación. Si el CRS, esto en lugar de OSM-POIS le voy a llamar Layer Original. Y aquí tengo que comprobar si el CRS de Layer Original es igual al CRS de cualquiera de estas capas. Es decir, compruebo si tienen igual CRS y inicializo esta variable de acuerdo al resultado. Puedo probarlo pues con esta misma. Tengo el archivo, esas son las capas, tomo esa capa, he leído la capa y ahora esta función es de SF. Y en este caso me dice que tiene diferentes CRS. Entonces, si tengo diferentes CRS, lo que tengo que hacer es transformar la capa VBox en esta nueva, tomando el CRS de la capa original. Y en caso contrario, pues sigo trabajando con la capa original, sin transformarla. Entonces aquí recorto la capa original mediante el resultado de la transformación o no transformación. El resultado lo tengo que transformar de CRS solamente si es diferente CRS. Y el resultado 2 es el resultado de la intersección
de este resultado obtenido a partir del rectángulo con el polígono. El prefijo, pues el prefijo lo tengo que pasar como parámetro también, porque va a cambiar, va a depender del caso. Tengo el archivo y el prefijo. Y con esto las puedo escribir. Pues ya está. Con eso puedo definir la función perfectamente. Puedo definir una función que se llame, por ejemplo, transform vector layer. A la que paso como parámetro un archivo para leer, una capa y un prefijo. Y ahora todas estas transformaciones las pongo dentro. Y entonces lo que tendría que hacer es, una vez que tengo definida esa función, llamarla con los parámetros adecuados. El archivo en este caso sería el de OpenStreetMap. Obtengo las capas, selecciono una, defino el prefijo y ahora llamo a la función. Y eso es lo que tendría que hacer para cada capa vectorial. Voy a salvarlo. Para probar la función voy a ejecutarla de nuevo sobre este mismo archivo. Aquí tenemos las capas de OpenStreetMap, selecciono esa capa, defino el prefijo y antes de ejecutar la función lo que tengo que hacer es definirla. No me basta con escribirla. Aquí tengo la función y ahora la ejecuto. Ha leído del GeoPackage la capa y aquí me da un error. Son los avisos. Dice que ya existe el archivo que trato de crear. Aquí le he indicado el parámetro que lo borrara si ya existía, pero parece que por algún motivo lo tiene bloqueado. Lo que voy a hacer es intentar borrarlo desde aquí. Me indica que no puede porque está siendo usado por otro proceso. Voy a ver QGIS, pues voy a quitar estas capas de aquí. QGIS ya no lo está usando. Una vez que lo he cerrado en QGIS voy a intentarlo de nuevo. Me da el mismo aviso y lo que parece es que lo tenga bloqueado RStudio. Entonces no me queda más remedio que cerrar RStudio. Lo que voy a hacer es salvo y salgo de RStudio. Le voy a decir que me salve los datos y así vuelvo donde estaba. Abro de nuevo RStudio. La función debe estar definida por aquí. Aquí está la función. No la tengo que cargar de nuevo. Y ahora a ver si esto me lo deja borrar. Ya me lo ha borrado. Entonces voy a ejecutar de nuevo desde aquí. Considero el archivo de OpenStreetMap. Las capas. Selecciono esa capa. El prefijo. Y lo ejecuto.
los avisos y aquí lo ha creado. Esto lo puedo borrar. Y ahora me vengo a QGIS y aquí tengo el resultado que lo puedo mostrar. El mismo resultado de antes. Con lo cual ya tengo una función que me simplifica bastante el trabajo. Resulta que para cada capa debería comprobar la codificación. Entonces estoy viendo que la parte de leer la capa me interesa sacarla de la función. La tendría aquí afuera. Y lo que tengo que pasar a la función, en lugar del archivo, es la capa. Así considero el nombre del archivo, miro las capas, considero una capa, defino el prefijo, leo la capa y aquí en layer original puedo venir y ver si tiene las tildes o no las tiene. Y a partir de ahí pues ya se hace la transformación. Me dice que no existe. Si la ejecuto de nuevo me saldrá el mismo problema de que el archivo está bloqueado. Pero ya sé por lo que es. Ahora no estaba bloqueado. Lo acaba de crear en este momento. El código es el mismo y ahora no lo ha considerado bloqueado. Lo acaba de crear. Entonces lo que puedo hacer es eliminar este trozo de código que tenía de antes. Lo único que necesito es cargar las capas para recortar. Tengo la función, cargo las capas para recortar, cargo la función y a continuación voy añadiendo transformaciones, que aquí puedo indicar que es la de OpenStreetMap. Por ejemplo, esta es la de puntos. Si quiero una de OpenStreetMap de polígonos, pues tengo que determinar qué capa es la de polígonos. Y aquí tengo los polígonos que había determinado de los parques. Lo ha hecho correctamente. Seguiría con las otras capas temáticas y, por ejemplo, cartociudad. Y así seguiría sucesivamente con el resto de capas vectoriales. Una excepción es Corine Lancover, que está tratada aquí aparte. Es un caso especial, porque resulta que la función de recorte falla con Corine Lancover. Tendríamos que tratar la parte con esta función, CLI multipolygon. Y Corine Lancover adicionalmente tiene definidos estilos de presentación de los datos y se pueden copiar de un geopackage a otro, y entonces se copian de esta manera. El resto de capas vectoriales se harían igual. La única que es un caso especial es Corine Lancover, que es la que voy a hacer a continuación.
Aquí tenemos el GeoPackage. El archivo, las capas. La capa es Corine Cover 18, que la otra es la de los cambios. Definimos la capa, los prefijos, se lee la capa. Ya la acabo de leer. Entonces vamos a ejecutarla. Y nos encontramos con este error que se produce exclusivamente en este caso. El tipo este. Y esto está resuelto, está documentado. El caso especial de Corine Cover. Que lo que hay que hacer es usar esta función. Como ya se presentó en cursos anteriores, lo que hice fue resolverlo y crear una función en el paquete de la asignatura para hacer el recorte de esa capa. Entonces podemos añadir la función para este caso especial o se puede sacar aparte, como queramos. Básicamente lo único que habría que hacer es lo siguiente: venir a la función y definir ese caso especial para Corine Cover. Y aquí donde se recorta, si es Corine Cover, hacer una cosa, y si no es Corine Cover, hacer lo que venimos haciendo. Si es Corine Cover, pues tenemos que llamar a la función del paquete SIG-UGR. Y aquí le ponemos por defecto Corine Cover false, para no tener que modificar las llamadas a la función anteriores. Cargamos la nueva versión de la función y nos venimos aquí y aquí ponemos Corine Cover true y a ver qué pasa. Corine Cover. Pues ya lo tenemos. Ha creado aquí el GeoPackage. Entonces, si lo vemos en QGIS, aquí está la de Corine Cover. Lo tenemos para toda la zona y solo para el recorte. No ha copiado los códigos de colores. Vamos a eliminarlo. Y esto está contemplado también en el documento. Lo que hay que hacer a continuación
es copiarlos desde un GeoPackage hasta el otro. Tenemos que indicar el GeoPackage original, que es este, File, y lo hemos creado en datos, Lanjarón, y aquí está este GeoPackage. No lo quiero borrar. Desde el archivo original hasta el GeoPackage. Y aquí lo que tenemos es esta función que está definida en el paquete de la asignatura. Como no es un proceso sencillo, lo programé también en cursos anteriores y está en esa función. Y en esa función se puede consultar el código concreto. Y si ahora nos vamos a QGIS y lo añadimos de nuevo, aquí lo tenemos. En este caso lo tenemos solo para la parte del polígono del municipio o bien para todo el rectángulo. Y con eso tenemos toda la parte vectorial de demostración creada. El MDT y la ortofotografía se tratan igual. Por ejemplo, voy a hacer el MDT. Tengo que venir aquí, leer una capa vectorial, una capa raster. Con eso leo un archivo. Componer un raster virtual a partir de varios rasters. Aquí tengo el MDT, por ejemplo. Tengo varios archivos que componen el MDT. Entonces, tengo que venirme a... Lo tendré por aquí arriba. Datos, Lanjarón, CENIC, MDT. Esta función me devuelve los archivos según este patrón. Pues tengo que comprobar que el patrón es correcto, es los puntos .tif. De hecho me devuelve los que tienen .tif, .tif en el nombre. Estos los incluye pero no afectan al resultado. Entonces lo único que tengo que hacer es crear un archivo virtual. Le voy a llamar MDT y me lo tiene que crear en una carpeta, o puedo crear una carpeta temporal. Me crea un archivo de trabajo. Entonces en lugar de la carpeta de salida voy a crear una carpeta temporal. Y en esta carpeta temporal me creará este archivo con esa extensión. He puesto TMP y tiene que llamarse datos Lanjarón TMP. Aquí lo tengo. Y ahora no es necesario, pero voy a ver el resultado. Aquí lo tengo. Este es el MDT que integra todos los MDT que había descargado.
Y para recortarlo, pues vengo al documento y por aquí tengo recortar una capa raster. Aplico esas funciones con las capas de recorte como he hecho con las vectoriales. Y por último, lo que nos quedaría sería la parte de satélite. Aquí tenemos leer una capa y tenemos obtener un raster con las bandas de satélite. Para eso tenemos el paquete SA3 que desarrollé en cursos anteriores. Entonces nos venimos aquí y lo único que tenemos que indicar es la carpeta donde se almacena. Aquí nos lo indica. La carpeta donde están almacenados los archivos que nos hemos descargado de satélite. Venimos aquí y tenemos, por ejemplo, en esta carpeta están descargados estas imágenes. Lo que voy a hacer es eliminar estas que tenía de antes, que saqué de prueba, y tengo esta carpeta con las bandas de satélite de USGS. Entonces lo único que tengo que hacer es, aquí tengo voy a tomar de aquí la carpeta y esto es USGS y le voy a llamar a la variable USGS y con eso tengo un objeto de la clase SA3 que tiene todas las capas leídas como archivos virtuales y puedo trabajar con ellas. Entonces lo que puedo hacer es, para guardar las bandas de satélite, lo que tengo la función save by resolution. La voy a anotar aquí y ahora la usaré. Y para recortar una capa raster, para recortar las bandas de satélite, tengo la función clip bands. Entonces lo que tengo que hacer es recortar el USGS por las dos capas que tengo de recorte, que son las originales, Lanjarón JSamos y Lanjarón Bbox JSamos. Voy a copiar esta. Aquí recorto todas las bandas mediante esa capa. Y lo mismo mediante la otra capa. Lo que tengo que hacer es guardar las bandas recortadas en la carpeta de salida. Aquí tengo la carpeta de salida, que es esta. Y por ejemplo, voy a empezar guardando estas de aquí, las del rectángulo de recorte. Estas son las bandas ya recortadas e indico la carpeta de salida. Y aquí voy a ver el resultado.
tengo que refrescarlo. Aquí está. Tengo de 15 y de 30 metros. Y estas son para ver el criterio de nombre. Debería llamarle satélite con ese prefijo. Y ponerle la resolución. Y a continuación, pues esto le voy a cambiar el nombre. Y aquí le tengo que poner los datos de Lanjarón Bebox J. Samos. Primero lo voy a cambiar así. Y ahora tomo el nombre. Y lo mismo con esta de 30 metros. Y del mismo modo salvo las otras. Aquí tengo las bandas recortadas y las salvo. Pasa lo mismo, no se refresca. Aquí está. Y de la misma forma que le he cambiado a esta el nombre, se las cambio a esas también. Lo voy a ver en QGIS. Aquí ya tengo esta, por ejemplo, la de 15 metros. Y la de 15 metros para toda la zona. 15 metros recortada, 15 metros para toda la zona. Para más detalles, pues hay un vídeo dedicado exclusivamente al uso del paquete SATRES. Y con esto estaría todo. Ya tendría todos los datos transformados en la carpeta de salida.